Buen día, mi nombre es Laura Páez y el día de hoy vamos a mostrarles el desarrollo del reto 1 de la materia de servomecanismos, donde se va a aprender a controlar un sistema con dos ejes en la plataforma de TIA Portal. Antes de comenzar a ver cómo funciona el programa, es necesario ver cuáles son los componentes del sistema y cómo es que funcionan las comunicaciones. En este caso tenemos cuatro elementos principales. Por un lado tenemos el programa de TIA Portal, que es el que nos permite hacer toda la parte de configuración tanto de hardware como de software, que luego vamos a simular en el computador. Por otro lado, pues tenemos otro componente principal, que es el PLC, que es como una extensión del TIA, o incluso otro programa se podría considerar, que es el que nos permite simular todo el comportamiento del PLC de manera digital, de manera a modo de software, sin necesidad de tener un PLC en la vida real. Y tenemos también otros elementos principales que se conocen como objetos tecnológicos, que es como el eje de posición y el módulo de kinematics. El eje de posición es una parte del programa que nos permite básicamente hacer toda la parte de la configuración del software como el hardware de cómo queremos que se comporte, bueno, no cómo se comporte, sino cuáles son como las limitaciones físicas o a nivel de software en la simulación que va a tener nuestro eje y pues de qué manera se va a comportar, si va a ser un eje lineal o un eje rotativo. Y también tenemos el módulo de kinematics que lo que nos permite es configurar, por así decirlo, asignarle el movimiento o la ubicación del eje que hemos configurado y además de manera visual, pues toda la parte de la simulación del control que se está haciendo pues por medio del programa de PLC5. Para la configuración de hardware, lo primero que se hizo fue ubicar un PLC de la referencia 1511T1PN. Adicionalmente, se le puso una tarjeta de expansión para entradas digitales y se configuraron los cuatro módulos principales, que son el módulo de kinematics, el de eje 1, eje 2 y todo lo que es relacionado con la imagen de HMI. Para la configuración del kinematics, bueno, lo primero que vamos a hacer en parámetros básicos y configurar a que la máquina sea un plano cartesiano en 2D. Las demás configuraciones se dejan iguales, mientras que por la parte de interconexiones, aquí con los ejes creados previamente, se le asigna el eje 1 al movimiento en horizontal y el eje 2 al movimiento en vertical. Mientras que para la parte de geometría, aquí lo que se hace es acomodar los home de los respectivos ejes. Entonces, como se puede ver ahí, el L1 es el home para el eje en horizontal, perdón, y el L2 para el eje vertical. En esta pestaña adicionalmente se configuran las longitudes máximas tanto en horizontal como en vertical, pues según la tabla que nos entregaron en el desarrollo del reto. La siguiente configuración es la del eje 1, que la primera parte que se hace es como toda la configuración inicial, indicarle que sea un eje virtual, ya que no contamos con un motor para simular en la vida real, y que su movimiento sea de manera lineal. Las demás configuraciones también se ven iguales. Mientras que por el lado de parámetros avanzados nos dirigimos a la opción de límites, y aquí simplemente le indicamos que se activen los finales de carrera por software, ya que pues todo se va a simular de manera digital. Ahora, estos valores que se configuran aquí son respectos al home, entonces pues para hacer la configuración que nos pedían en el reto, pues se hicieron operaciones matemáticas y quedaron pues de esta manera. En este caso son los límites para el eje en X, los finales de carrera para el eje X y bueno, este ya sería el eje 2, que es el eje vertical, las mismas configuraciones iniciales. Y para las configuraciones de finales de carrera, pues quedan de esta manera. Y esto también, al igual, haciendo matemática con respecto al home, pues se ubicaron de esta forma. Luego tenemos la configuración que se hizo para las imágenes del HMI. Entonces tenemos esta primera imagen que es como la inicial, donde se obtiene el título del reto y yo decidí dividirlas en dos partes. La parte de comandos, que es como todas las cosas que yo puedo tocar, modificar, y la parte del panel de testigos, que son todas la parte visual de errores o estados del eje.
básicamente. En ese caso, los errores de carrera, yo los ubiqué de manera que se pudiera intuir la dirección en la que se produjeron, y en la parte de los estados, dependiendo del botón, si el color es de botón gris, entonces significa que el eje no está activo, y si llega a ser verde, pues que sí están activos los ejes. Por la parte de comandos tengo el botón de encender, que es simplemente un switch, el botón de reset para ambos ejes, y tengo el botón del home para el eje horizontal y el home para el eje vertical, así como un botón para iniciar la secuencia automática, que más adelante se explicará, y los 4 botones que son para hacer los movimientos del jog, pues según la dirección que muestra el botón. Adicionalmente, pues hay un botón para la parte de perfiles, que eso solamente me dirige a la segunda imagen, en donde se van a encontrar pues la parte de las gráficas, tanto de velocidad como aceleración para el eje respectivo. Y ya, eso sería todo por la parte de configuración del hardware. Continuando con la configuración, pero ahora del software, tenemos 3 elementos principales en la programación. Por un lado tenemos el bloque del main, que es donde se llaman todas las instancias, el bloque función del comando manual de los ejes y el de comando automático también de los ejes. En el comando manual comenzamos con 2 bloques de power, que son los que me permiten habilitar cada eje respectivamente. Y si nos damos cuenta, ambos bloques, tanto para el eje 1 como para el eje 2, cuentan con la misma entrada del in-enable, por la forma en la que fue configurado el programa, nada más. De igual manera sucede con el bloque de reset. Cada eje tiene su respectivo bloque para reset y tienen, en este caso, también la misma entrada denominada in reset. Luego para el home, como en este caso sí se quiso hacer la distinción de tener un botón para ir al home en horizontal y otro en vertical, podemos darnos cuenta que cada bloque respectivamente tiene una entrada diferente, siendo esta un in home 1 y para el eje 2 un in home 2, básicamente. Y ya. Bajando más, pues tenemos los bloques del Move de Yo, que son los que me permiten mover libremente en ambas direcciones, en todas las direcciones. Ahora, como se hizo la distinción de que el eje 1 es el que me se va a mover de manera horizontal, tenemos una entrada para hacer el movimiento a la derecha y otra a la izquierda, con una velocidad de 200 para que no sea muy lento. Y para el eje 2, como es el eje vertical, se hizo la distinción para tener una entrada que fuera hacia arriba, otra hacia abajo y igual que con el momento horizontal, con una velocidad de 200. Cabe hacer una aclaración de que se me olvidó hacer antes, que en el bloque del home se puede usar el modo 3 para que no haya inconvenientes a la hora de hacer el retorno al home de cada eje respectivamente. Ahora, pasando a explicar el bloque función del comando automático, pues básicamente es una fila de bloques de manera secuencial con el bloque de movimiento absoluto, como le indicaba en la guía. Entonces acá simplemente, según el caso que se pidiera, se ponía en movimiento el eje que se me estaba pidiendo y a la posición, velocidad, aceleración y desaceleración que se me indicaba de manera secuencial. Entonces ahí literalmente estoy mostrando como cada uno de los bloques. Obviamente el primer movimiento fue el que se realizó en el eje 1, luego este está enseñando el eje 2 cuando baja y vuelve a subir, luego otra vez el movimiento del eje 1 hacia la horizontal y luego otra vez la bajada y subida del eje 2 para luego posteriormente que ambos ejes vuelvan al home como se están indicando ahí en la imagen. Bueno, por último tenemos el bloque main, que es básicamente donde se llama la instancia de esos 2 bloques que acabo de explicar. El de bloque de comando manual, que tiene su entrada enable, reset, home 1, home 2, y para ir a la derecha, izquierda y arriba y abajo. Pero ya con las variables propias del PLC y no con las del bloque función. Como se indica ahí. Evidentemente se puede ver la diferenciación de las variables porque acá ya se comienza a ver el indicador en la parte superior del nombre de la variable que ya me indica la posición propia del PLC. Aquí tenemos pues el bloque para el movimiento del comando automático que como nos damos cuenta solo tiene una entrada porque como todo esto es una fila de bloques que se ejecutan una detrás de otra como se ve por el mob absolute cuando se termina de ejecutar el bloque anterior,
Solamente se necesita una entrada para que inicie con el primer bloque y los demás ya se ejecutan automáticamente, que es justo la que se ve en ese bloque de ahí. Simulando ahora el sistema, pues nos damos cuenta que pues, ahí ya tengo abiertas las dos pestañas. Estoy en este momento probando el botón de encender. Como nos damos cuenta, cuando se enciende y se apaga, cambian el estado de los pilotos del estado de los ejes. Y también podemos ver que efectivamente puedo mover el eje en todas las direcciones libremente, siempre y cuando no estén activados los errores por finales de carrera. Pues ahora, efectivamente ensayando que estos funcionen bien. Bueno, en este caso he estado probando los botones del home. Ahora sí me dispongo a probar los finales de carrera. Como nos damos cuenta ahí, ya fui capaz de tocar el final de carrera horizontal y ahí también el vertical, según como se indique la imagen. Eh, También es evidenciable que si yo trato de mover el eje, como evidentemente el eje está en el error, ahí no me deja moverlo ni aunque intente llevarlo al home. Por eso es necesario reiniciarlo y ahora sí me deja llevarlo otra vez al punto de inicio para pues finalmente comprobar los otros dos finales de carrera que me faltan por testear, que como pues ahí se pueden observar. Igualmente tampoco me deja moverlo en ninguna dirección mientras estos estén activos, entonces tengo que resetear obligatoriamente los ejes y ahora sí me deja moverlos. Por último tengo pues este botón que ejecuta la secuencia automática, como se comienza a ver en el lado izquierdo, y el botón de los perfiles, que en este caso no, en esta imagen no se alcanza a ver muy bien por la pantalla pequeña, pero en el momento que les mostré la distribución del HMI se puede ver perfectamente. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo dos gráficas, la azul que representa la velocidad y la roja la aceleración para su respectivo eje. Como nos damos cuenta, el eje 1 trata de mantener una velocidad de 200 milímetros por segundo, como se indicaba en la guía, y el rango de la aceleración está entre 100 y menos 100. Aceleración y desaceleración. Como nos damos cuenta, el eje 1 al final terminó haciendo tres movimientos, dos hacia la derecha y uno hacia la izquierda, mientras que el eje 2 hizo cuatro movimientos altercados, tanto bajando como subiendo respectivamente. Por último, y a modo de conclusión, es importante mencionar la importancia del control de movimiento, ya que este es el que nos permite controlar de manera precisa parámetros como lo son la posición, la velocidad y o aceleración de mecanismos o máquinas que utilizamos en todo momento en nuestra cotidianidad, ya que aunque sea de manera directa o indirecta, pues están en contacto con nosotros. En el caso industrial, que es los causantes de básicamente la mayoría de los productos que consumimos, pues están principalmente las transportadoras, las empacadoras y las etiquetadoras, aunque también están con las dosificadoras con un papel secundario o máquinas de CNC, pero que son están más relacionadas con los procesos de manufactura. Adicionalmente, pues también están los vasos robóticos, que son pues un elemento muy importante en la parte de automatización, pero pues este tipo de control también se puede ver en elementos que son más, que se pueden ver más en nuestra cotidianidad, como son las impresoras 3D, los sistemas de picking para las máquinas esas de atrapar peluches o cualquier otra máquina de picking, y también para los sistemas de manejo de autos o aviones automáticos. Y eso ha sido todo por mi presentación. Les agradezco mucho su atención.